Ahora que hemos visto el anuncio del Mesías, el poder del Mesías, la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías y el sufrimiento del Mesías, estamos finalmente listos para ver la victoria del Mesías. En Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8, donde Marcos describe la resurrección de nuestro Señor. Antes de entrar al contenido de esta sección, debemos hacer una pausa para explicar por qué decimos que el Evangelio de Marcos finaliza en el capítulo 16, versículo 8. Después de todo, la mayoría de nuestras Biblias tienen 20 versículos en este capítulo, pero la mayoría de estas Biblias tienen notas diciendo que los versículos 9 al 20 no aparecen en los manuscritos antiguos más confiables del Evangelio de Marcos. En los antiguos manuscritos griegos de Marcos, hay 3 finales diferentes. Un grupo de manuscritos finaliza en el versículo 8, el segundo grupo finaliza en el versículo 20, y un tercer grupo tiene un final de 2 oraciones al final del versículo 8. Una evaluación minuciosa de toda la evidencia ha guiado a la mayoría de académicos a concluir que Marcos concluyó su evangelio con el versículo 8. Los manuscritos más antiguos e importantes están a favor del final corto como el original. Muchos académicos creen que los otros 2 finales parecen haber sido añadidos porque un escriba no se sintió bien con la idea de que Marcos concluyera el evangelio con la frase «porque tenían miedo». Pero esta teoría fue descartada. De hecho, el tema del temor y admiración está en todo su evangelio. Y por esta razón, el énfasis en el temor es una forma muy apropiada de terminar este evangelio en particular. De hecho, encaja bien con las experiencias de la audiencia original de Marcos. Al ellos enfrentar persecución después de la resurrección de Jesús, se sintieron consolados al saber que los primeros discípulos de Jesús también habían experimentado temor. Vamos ahora al recuento de la resurrección de Jesús en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. El recuento de la resurrección hecho por Marcos es más corto que los otros evangelios, pero esta brevedad está en acuerdo con el bosquejo de este evangelio. Recordemos cómo el anuncio del Mesías que abrió el Evangelio es muy corto, así como la afirmación de los apóstoles del Mesías, la cual forma la piedra angular del Evangelio. Esta sección de la victoria del Mesías comienza con las mujeres que vinieron a la tumba de Jesús a ungir su cuerpo al tercer día después de su muerte y sepultura. Ellas fueron recibidas por un visitante angelical que tenía un mensaje claro y directo. Jesús había vencido la muerte y se había levantado en victoria, tal y como había predicho tantas veces en todo su ministerio. Escuchemos al final del Evangelio, en Marcos capítulo 16, versículos 6 al 8. El ángel les dijo: «No os asustéis, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron». Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. La respuesta de las mujeres es completamente predecible en el contexto de la narrativa de Marcos. Ellas tuvieron miedo. Casi todos en este evangelio respondieron a la presencia poderosa de Dios con asombro, admiración y temor. Es una narración incompleta de Marcos, que las mujeres fueron enviadas a anunciar su resurrección y en vez de eso tienen miedo, corren y no dicen nada a nadie. Y aún así, aquí estamos 2000 años después leyendo esto. Y sabemos que ese no fue el fin de la historia. Sabemos que la verdad de Dios triunfó. Y una vez más, vemos repetidamente en la Escritura errores humanos siendo contrastados con la fidelidad y propósitos de Dios. El pueblo de Dios experimentará debilidad y necesidad en esta vida. Esto también fue cierto para la audiencia original de Marcos en Roma, y no ha dejado de ser cierto para la iglesia a través de los siglos. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que el reino de Dios ha venido. El Mesías ha conquistado a los enemigos del pueblo de Dios, aún el enemigo final, la muerte misma. Y por esta razón, el pueblo de Dios puede corporalmente enfrentar a los enemigos del Evangelio del reino con valentía. La victoria ya es nuestra.